Estamos viviendo lo que debe de ser una de las grandes etapas de la comunicación, donde hay muchas posibilidades y hay muchas personas que tienen que ajustarse al cambio. Descubre la emocionante trayectoria de Thelma Castán, desde sus inicios en Publicitaria Interamérica en 1979 hasta convertirse en vicepresidenta de operaciones en Mullenlow Interamérica. Acompáñanos mientras exploramos cómo Thelma encontró su pasión en la publicidad, su evolución profesional a lo largo de los años y sus reflexiones sobre el constante aprendizaje y la diversidad de la industria. Desde liderar equipos hasta trabajar con marcas icónicas, Thelma comparte valiosas lecciones y experiencias que te inspirarán en tu propio camino. Thelma, bienvenida a Pop 101. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a Dios la lluvia me dejó llegar, o sea que vamos bien. Bueno, como esta industria ha crecido tanto y son tantos los protagonistas que la conforman hoy, que estamos tan dispersos y, digamos, no estamos tan equidistantes del conocimiento de uno. Yo creo que procede de entrada, jóvenes, siempre que ustedes lo consideren oportuno, como que doña Thelma nos hable de su carrera, cómo ha sido, cómo se ha desarrollado, para que la gente ¿cómo llega la vaya conociendo. Habían dibujitos, habían números. ¿Qué habían por el camino? Por nada ahí? que ver. Yo no tenía la más mínima idea, ni siquiera el mínimo interés en la publicidad. La publicidad eran anuncios que salían en la televisión o en la radio. Realmente yo llegué a la publicidad un diciembre por un trabajo temporal. De hecho, fue un trabajo en diciembre, básicamente, por una amiga que me llamó. Y me dijo, hay una posición aquí, ven para que apliques. Y yo apliqué, hice unos exámenes que te ponían a hacer larguísimos, que te medían no sé cuántas cosas y todo. Y me fue muy bien y me contrataron de inmediato. Y yo empecé en diciembre del 1979 como asistente de medios en Publicitaria Interamérica. Estaba terminando ya había hecho 2 años de administración de empresa. Y previo a eso había hecho 2 años de ingeniería civil. Sí, yo me gradué muy jovencita. Tuve que sacar la cédula para... No, lo que iba a decir era que parece que su preferencia no andaba ni cerca de la publicidad. Para nada. Mira, a mí realmente, aunque en el colegio me gustaba la historia y todas las materias en general, menos la química. Y me dijeron, bueno, usted puede estudiar cualquier cosa que quiera, pero nunca considere la publicidad. No había eso, o sea, eso era de poeta, y aunque me gustaba la literatura, leer era una entretención. Realmente a mí me gustaba mucho la matemática, los análisis financieros, las estadísticas, o sea que pensé que mi carrera era más orientada, por un lado, a la ingeniería, porque asumí que era mucha matemática, después me di cuenta que no. Y pasé luego a la administración de empresas con el interés de ingresar al área de bancos. O sea, que su amor o lo que le gustaba eran los números. Y entré al departamento de medios. Entiendo, claro. Entonces realmente me fue sumamente bien y me entusiasmó realmente. Además hacíamos investigaciones, salíamos a la calle a hacer encuestas, levantar data. Se recibían muchas datas de medios. Manualmente había que trabajar todas esas cosas y luego me fui desarrollando en el área y al año hubo un cambio interno y me dieron la oportunidad, no tenía ni siquiera un año, de dirigir el departamento de medios. Wow. Aprendí mucho de personas de fuera de la agencia. Otras directoras de medios de la época, doña Filgia de Trigo, doña Mayra Jiminián, una serie de gente que me adoptaron, eran unas genias realmente, sí, claro. y me adoptaron. Entonces eso fue muy lindo. Yo desde ahí aprendí mucho que hay que devolver siempre. Bien. Porque ellas ninguna trabajaba conmigo, ellas trabajaban en otras agencias y nunca tenían ningún problema si yo les preguntaba.
Entonces, eso que tú decías del distanciamiento existía menos. Estuve como unos 6 años trabajando en medios y de ahí pasé al área de cuentas como supervisora. Y fue realmente un proceso sumamente interesante para mí porque yo era la persona más joven del grupo y todas las personas que trabajaban conmigo eran mayores que yo. Y eso me enseñó mucho a trabajar con el liderazgo de la gente, a tratar de entender las personas, a tratar de entender por qué la publicidad vive cambiando. Entonces yo venía también con nuevas ideas. Y también se ve que sobre todo usted pudo aprovechar esa experiencia de esas personas para alimentarse, para nutrirse. Todo el tiempo. Me encantaba ver cómo los ejecutivos de cuentas de esa época se sentaban y se metían en los bolsillos a los clientes. La mayor parte de ellos gerentes generales de las empresas porque se trataba de otro tipo, ¿no? O sea, yo estaba sorprendida con este tipo de cosas, ¿no? Y ya en medios uno siempre tenía que estar trabajando mucho directamente, pero las jerarquías eran diferentes, o sea, se trabajaba más con las cabezas. Las decisiones de publicidad y de mercadeo se hacían con el director de mercadeo y más a veces con el mismo presidente de las empresas y todo. Era otro momento de la industria. Había más protagonismo de las agencias y de los ejecutivos de las agencias en esa época que la que hay hoy. Absolutamente. Claro que sí. Lo que pasa a los clientes. Sí, lo que pasa es que cuando digo absolutamente me refiero a que en esta época, primero dijiste ejecutivos, me fui inmediatamente a la parte del ejecutivo de cuentas, ¿no? Los ejecutivos de cuentas centralizaban mucho los procesos. Entonces, ejecutivos de cuentas, directores creativos eran como las duplas, vamos a decir, que hacían el gran peso frente al cliente, junto con los directores de medios, que en esa época toda la parte de los medios tradicionales era importantísima. Ese era como el equipo que iba a las presentaciones. El triángulo que llevaba el tema adelante. Se puede decir que era una época en que los clientes se disputaban a las agencias, a diferencia de hoy que las agencias se disputan a los clientes. Mira, yo no creo que nunca se hayan disputado los clientes, tanto las agencias. Nosotros como agencia siempre hemos tenido que sacar adelante nuestras presentaciones, nuestros trabajos. Y hubo una época en que sí se manejaba muy diferente porque había una gran relación personal de las cabezas de las agencias, los presidentes de las compañías y todo. O sea, tenían con los dueños de las empresas, tenían una relación muy personal que también, entiendo yo, influía mucho en ese tipo de relaciones. Eso que tú dices, es muy interesante que tú lo digas sobre que si los clientes buscaban mucho a las agencias o las agencias buscaban mucho a los clientes, porque creo que se refiere mucho al tema, además de si hay una gran cantidad de oferta en el mercado. Y hoy estaba yo en una muy interesante webinar de Mirren Live, en la que se decía que no es que el mercado está sobresaturado de agencias, sino realmente que lo que se tiene es poca diferenciación entre las agencias. Entonces a mí me encantó esa frase. Les puedo mandar después el slide con la frase correcta. Pero regresando un poquito a la historia, de ahí ya los 90 es la época de globalización de la agencia. Y nosotros nos asociamos a Lintas Worldwide y ya entonces yo paso a dirigir el área de la relación con la red y trabajar con cuentas internacionales. A eso luego desarrollé el área de nuevos negocios y proyectos especiales, o sea,
una forma de crecimiento de la agencia, los nuevos negocios, la sangre fresca de las agencias, y los proyectos especiales, toda una serie de proyectos que en un momento dado las agencias no manejaban, porque estaba todo muy enfocado en medios, producción, etcétera. Nosotros comenzamos a trabajar con eventos, teníamos actividades, comenzamos a hacer también promociones, o sea, teníamos una variedad de cosas. En ese proceso, en ese tiempo, ¿qué representó haber pasado de una agencia local a una aliada, a una agencia internacional, tener esa sociedad? La agencia local se fortaleció. Me imagino que vinieron mejor preparación para el staff local, heredando ese conocimiento de una agencia internacional como Lintas. ¿Qué representó en su vida, en esa etapa, esa alianza o ese cambio? Creo que dos cosas muy interesantes. Uno, la visión global que tú tienes cuando tienes esta ya conversación más frecuente y obligada inclusive, porque tienes que estar reportando y ver cómo se manejan las cuentas en distintos países, ¿no? Entonces estás dentro de un ambiente comparativo. Claro. Y por supuesto estaba todo el aspecto de los entrenamientos, que eran menos que ahora, pero ciertamente siempre estaban personas que venían, que te hacían los entrenamientos, y toda la capacidad de herramientas que se disponían. Y realmente esos fueron dos cambios muy, muy importantes. En una ocasión, un creativo importante del país me dio el testimonio de que para él, haber trabajado en agencias internacionales con clientes internacionales había representado mucho, pero mucho más que todo lo que él estudió en la universidad. Que un curso técnico cualquiera, o un entrenamiento técnico con una marca internacional para desarrollar procesos diferentes de creatividad, representaban varias veces mucho más que cualquier academia del país. ¿Eso es válido también para los ejecutivos de medios y de cuentas? Es válido para todos, tanto en esa época y ahora también, más que nunca. Pero sin embargo, por ejemplo, en los 90 y los 2000, que ya se estaban ampliando las redes, los networks, no me refiero a las redes, porque hablamos de redes, todo el mundo piensa en redes sociales, yo me refiero a las networks de agencias. Sí, te dan una disponibilidad, de un acceso, y los clientes multinacionales, por ejemplo, nosotros trabajábamos mucho con Unilever, que es toda una escuela, Bayer, Johnson & Johnson, o sea, eran escuelas, o sea, Johnson & Johnson tenía su propia escuela de publicidad, y tú ibas, el equipo iba una semana, el Johnson & Johnson School of Advertising en Puerto Rico, y usted allá le daban cómo es que se hacen los briefs, cómo es que se hacen la estrategia creativa y todo esto, ¿no? Unilever, no te puedo ni decir la cantidad de documentación que ellos requerían para que las agencias y sus mismos gerentes de marca y de mercadeo se prepararan. Yo creo que localmente fueron avanzando muchas empresas en esa línea, pero ciertamente en esa época las empresas internacionales tenían esa, vamos a decir, esa estructura, esa organización. Como una estandarización para ciertos procesos. Tenían que tenerlo, imagínate. Aunque para defender un poco las universidades, porque entonces si nos quedamos con eso, entonces nadie va a estudiar. No. Te estoy hablando de los años 90. Lo que pasa es que también ahora, lo que decía Heather, y ahora también hay unas tendencias, uno oye muchos influencer, entre comillas, hablando de que se aprende más en un podcast que en la universidad. No, es para aclarar ciertas cosas. Claro, no. Hay un dolido. Pero la base esencial está en la universidad. Es como decir, yo puedo ser bachiller sin ser secundaria, sin hacer primaria. No, esa base es fundamental. Ahí voy, por eso era la parte. Y el soporte
del desarrollo personal de la gente. Y se puede entender lo macro, claro, porque ya tú tienes el ABC. Exactamente. O sea, lo que él decía sin era el ABC no hay nada. Lo que esa persona me decía, y me reservo el nombre porque no tengo como... para no comprometerlo. No, claro. Que él, en todo lo que estudió, que aprendió mucho, y aprendió tanto que es un creativo multipremiado, que aprendió tanto con escuelas como Coca-Cola, siéndole creativo, que supera lo que él aprendió en la universidad. En cuanto a metodología es la palabra. Es que vamos, a la práctica al final es el... Lo hablábamos. La maestra, exacto. Lo hablábamos hace un momento. La teoría aplicada supera a la teoría que uno recibe en la universidad. Y la Pero metodología exacto, ahí es donde está un tema. La teoría siempre es eso, es teoría. Sí. En una universidad tú aprendes la teoría, que es muy importante. Si tienes un buen profesor con experiencia en el área, te da y te orienta. En una agencia de publicidad o de comunicación no hay tiempo para teorizar. Tú tienes que tenerte, como que tú estás en una cancha de tenis, estás jugando tenis y ya tú tienes la preparación. O sea, el que se pone a estar pensando mucho, no, usted ya pensó, piensa, estructura tu cabeza y ponte a trabajar. Necesito este espacio, necesito esto, tengo 40 minutos trabajando, voy, me siento y lo discutimos, está bien el camino, no funciona, o sí, ¿qué te parece? Regresamos de nuevo a escribir o a pensar, mira, he descubierto esto, salgo a la calle. Todo eso es una experiencia que te la da el trabajo. En la cancha. En la cancha. Y lo que te dan estas grandes multinacionales es que te dicen, esto es lo que yo necesito para que mínimamente, por lo menos, poder tener un buen trabajo. Entonces, no era ya solamente llevar un copy. Tú tenías que trabajar un concepto y que el concepto se llevara muchísimas cosas y todo. Bien. Y yo creo que todo es válido. Sin preparación es muy difícil trabajar. Y ciertamente en los podcasts se aprende mucho. Claro, de todos lados la enseñanza está. Exactamente. Y de algunos influencers también, de otros no, pero. Sí. No, y en este tiempo la información está en todos lados. No saturan. Hay gente que te enseña tanto que te enseña a saber cómo no hacer lo que ellos hacen. Pero eso es importante también saber. Ya en este tiempo hay que aplicar lo que dice la Biblia. Examinarlo todo y retener lo bueno. Exacto. Porque hay muchas voces, hay tanta gente que dice cosas y ahora hay algunas de esas que son ciertas, otras veces. Mira, esto es, hoy que se habla tanto de la inteligencia artificial, o como me gusta, a mí me encanta esta palabra, Gen AI, o sea, la inteligencia artificial generativa, o sea, como, claro. O sea, eso está genial, esa palabrita ahí. Si tú no tienes pensamiento crítico, si tú no tienes cultura, si tú no tienes discernimiento, entonces esa herramienta va a hacer nada. ¿Tú me entiendes? Va a ser una copia. Entonces las herramientas nos van a hacer mejores. Claro, mejores pensadores. Ahora, el que no sabe pensar tiene problemas. Sí. Sí. Por aquí han pasado muchos creativos, mucha gente de la industria de musical, productores, creativos sobre todo. Y tú revisas todas sus apreciaciones y son diferentes. En la forma son diferentes, pero en el fondo siempre hay como una línea común, que es de cómo conceptualizar, cómo priorizar el interés del producto, cómo protagonizarlo, en fin, cómo trabajar con un plan específico y con un objetivo específico a partir de un lineamiento. Y sobre todo, que es muy importante, todo esto tiene que estar considerado que hay una persona del otro lado que lo va a recibir. Y hoy más que nunca, con que esta persona te devuelve
lo que tú le estás hablando, puede establecer una conversación en tiempo real, en el mismo idioma. Entonces, realmente estamos viviendo lo que debe de ser una de las grandes etapas de la comunicación, donde hay muchas posibilidades y hay muchas personas que tienen que ajustarse al cambio. En las agencias, en los clientes y todo, porque si no nos quedamos atrás. Claro. Aunque Yanelma, ahora hay muchos desafíos. Todo. Yo creo que la diversidad de medios es un desafío para los planificadores. Grandísimo. Yo de verdad a veces veo cuando nos presentan los planes de medios y quedo sorprendida. Y me encanta los niveles de sofisticación que se tienen, la cantidad de información, la cantidad de data que hay en las analíticas y en los programas de analítica. Eso es impresionante. Pero nuevamente, ¿de qué te sirve tener toda esa data si tú no la usas apropiadamente para comunicarte con tu equipo creativo y con tu cliente y decirle, fíjate lo que estamos viendo? Aquí hay cantidades de gente que de repente están siguiendo este post y tu cliente, ¡ay! Me están superando. Vamos a revisar y haces tu revisión competitiva y todo. Y muchos de esos posts son negativos porque alguien dijo algo negativo y ahí se fue. Todo el mundo está hablando. Y nadie es del post, sino de la exacto. No, y que mucho menos se va a traducir en beneficio para la marca. Claro. Pero tú sabes que no se puede. Hay que tener cuidado, pero no miedo. Entonces, porque las redes sociales son muy abiertas. Pasa de todo. Ahí tú no eres propietario, no hay control. O sea, tú sabes lo grande que es pasar de un negocio en el que tú todavía tienes el control de esto es lo que vamos a decir, esto es lo que va a salir al aire, esto está aprobado por tal gerente, esto está aprobado por las 14 firmas que tienen que tener aprobada y sale al aire. Muy bien. El primer día que sale en redes sociales hay una persona que hace un comentario y todo lo que tú habías hecho, la gente comienza a girar en ese comentario. Hemos visto campañas muy buenas tener que salir del aire por eso. Y muchas veces no tenía nada que ver ni tenía esa intención. Simplemente a alguien se le ocurrió que esa forma. Eso, mira, y por ahí se fue. No, y entonces la inmediatez en que sucede eso. Porque antes quizás uno esperaba para los reportes que 30 días por lo menos, ¿verdad? Para recibir un feedback de cómo estaba la campaña. Ahora de un día para otro uno sabe cómo va o si no le va a ir bien. No. Yendo por ese camino podemos decir que es más complicado hacer publicidad ahora que... Más retador. Complicado es una palabra complicada. A mí me gusta más la idea del reto que representa la publicidad hoy. Y la capacidad que uno tiene que tener de aceptar que realmente nosotros no tenemos control sobre el consumidor. O sea, esto no es una manipulación. Aunque la gente diga te están manipulando. Sí, te pueden manipular cierta gente, ciertas cosas, pero la publicidad no. O sea, tú tienes que entenderlo y comunicarte. Y además entender que si le vas a hablar a todo el mundo, no le estás hablando a mucha gente realmente. Sí, correcto. Y ahí tenemos muchas cosas interesantes. Los retos que hay hoy son sumamente interesantes. Hace unos años atrás, pues, era mucho trabajo, era lo que decíamos, o sea, no se salía nunca antes de una hora, había mucho trabajo, que esperar muchísimo más tiempo, pero realmente no era la velocidad de respuesta, no era la misma. Entonces, lo que entiendo que es una gran diferencia es que tú compites con todo el ruido que hay hoy. Sí. Hoy hay ruido de todo. Y compite con alguien que no estudió. Que hizo un meme, un asunto y está compitiendo por ese meme.
No, y cuánto ha crecido el mercado de productos similares, que también son desafíos para los planificadores. Porque ahora tú tienes un anaquel supermercado, no 2 marcas, tú tienes 10 marcas de productos similares, de la misma categoría. No una sola mayonesa, tú tienes 10 marcas de mayonesa. Sí, pero... Entonces, marcar la diferencia a través de la comunicación, que se expresa por la creatividad, pero que también se expresa por la planificación de medios, es un reto. Sí. Desafío importante. No, y el hecho también que los consumidores ya están mucho más preparados, con más información, para el momento de hacer la toma de decisión, están más claros que los que quieren. No es como antes, porque quizás yo recibía, al yo, por ejemplo, simplemente recibir una comunicación por televisión, de repente yo solamente recibía esa versión de la historia. Correcto. Claro. Pero ahora no, ahora yo recibo opiniones de mis amigos que me dicen, no, esa marca no es buena, me pasó tal cosa. Es complicado realmente. Hay que tener una, entiendo yo, nosotros los publicistas siempre nos hemos sentido un poco como el centro del mundo, ¿no? El centro del universo. ¿Por qué será? Bueno, porque hacemos un trabajo que representa millones y millones y millones y billones de dólares de empresas que dependen mucho de la comunicación para sus ventas. O sea, realmente eso es algo importante. Sin embargo, el que está en su casa sentado ve las cosas de una forma diferente, o el que está, o el joven que está en un motor, que está hoy escuchando su música y tal, no, ve las cosas muy diferentes. Entonces, la realidad es que al día de hoy y desde siempre, lo que pasa que antes había menos medios, sí. Los mensajes estaban más dirigidos. Desde siempre el consumidor ha sido la clave. Lo que pasa es que ahora y desde los últimos años tiene una voz muy clara. Por eso hoy, por ejemplo, todo lo que se hace con los trabajos de planning, los insights, yo realmente el área de planning, yo formé el área de planning en la agencia y fue para mí algo, o sea, el planning para mí fue algo espectacular. Y te voy a hacer una historia. A ti que te gustan las cosas como profesor, ¿cómo inicié para construir el área de planning de la agencia? Yo dije, bueno, me voy a buscar una antropóloga y vamos a hacer un curso de antropología. No sé si conoces a Fátima Portorreal. La he escuchado. Exacto. Sí. Bueno, Fátima nos preparó un curso de antropología y durante 2 meses, 2 veces a la semana, de 6 a 10, parte del equipo de cuentas, parte del equipo creativo, hicimos todos ese curso de antropología. De ahí salieron las 2 primeras personas, 2 primeras planners de la agencia que se quedaron conmigo. Eran ejecutivas de cuenta. Laura Vicens, que siguió siendo planner, Carmen Rosario, que trabajó como planner mucho tiempo, ahora está del lado del cliente. La idea gustó tanto que recuerdo yo haber contado en un planning council de Lowe, que se llamaba Lowe en esa época, sobre el tema, y ellos decidieron, ok, mira qué excelente forma de tú reclutar planners, porque al que le gusta la antropología, le gusta observar, le gusta aprender de la gente, y al que le gusta aprender y escuchar, comienza ya a ser un buen planner y un buen publicista en general. Porque el que escucha es un buen publicista. ¿Usted me puede definir para aquellos... Esa pregunta venía. Exacto. Porque es una figura que, bueno, no sé, por lo menos aquí en nuestro país, no tiene tanto tiempo. Tiene mucho tiempo. Pero no sonaba. Ah, ok. Era una especie de persona que estaba como dormida por ahí, que hacía sus cositas, pero... como que ahora mismo es como que tiene un chin de aquí y un chin de allá. Por ejemplo, en la universidad
nunca me mencionaron que era un planner. Claro, Siri estudió en APEC en el 91. Pero bueno, la primera promoción. En ese momento la división de la agencia era el ejecutivo, el director de cuentas y demás. Supervisor y... Eso no existía. Sí. No. El planner, de hecho el planning se desarrolló mucho, fue en los años 80, 90. Hay un libro de planning de John Steed, que es el británico, que es como la Biblia del planning, ¿no? Ciertamente, ¿qué hace el área de planning? El área de planning en una agencia se ocupa de acercar al consumidor al resto de la agencia. A mí me gusta hacer como un triangulito, ¿no? Sí. Tú sabes que siempre dicen, bueno, exacto, aquí está el ejecutivo de cuentas representa al cliente en la agencia. El puente de la agencia. El enlace. Exacto, el director creativo representa la creatividad y el planner, yo lo agregué, dice, representa al consumidor. El planner trabaja buscando los insights que van a hacer esas verdades que son tan básicas que no la vemos, pero también trabaja mucho con todo lo que es la cultura. Hace la estrategia que lleva a la marca a conectarse más directamente con el consumidor, viéndolo desde distintos ángulos, desde la cultura. ¿Estudia el mercado? Estudian el mercado, pero no son investigadores de mercado. Ellos tienen, el planner debe de conocer realmente al consumidor, debe de salir a buscarlo, pero también tiene que ser una persona con una gran capacidad inspiradora y muy creativa. Por lo que veo, no pasa todo su tiempo en la agencia, ¿verdad? No, si pasa todo su tiempo en la agencia. Se desconecta. Igual que los creativos. De hecho, el planning en muchos lugares estaba más cerca de cuentas en un tiempo porque los ejecutivos de cuentas hacían las estrategias, ¿no? Sí. Las estrategias para el cliente y hacían el brief, etcétera. Sin embargo, por esa razón, de hecho, los planners estaban en un tiempo más cerca de cuentas. Okay. De hecho, son más cercanos en muchos aspectos a los creativos. Sí. Aquí hay una señora maravillosa que es Soraya Pina. Soraya ha hecho realmente de empujar y formalizar el planning en este país. Ella ha hecho un extraordinario trabajo y Soraya era creativa. Definitiva, claro que sí. Entonces hay, de hecho, dentro también de la... fue ejecutiva. Sí, claro. Sí, no está mal. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Con ella. Y definitivamente... Me cambió la visión de lo que era un ejecutivo de cuenta, pero entendía que ese no era su labor. Eran más planners, como planners. Sí, exacto. Entonces tú como planner preguntas, cuestionas, pero también observas. Y los insights son a veces tan sencillos y nosotros todos nos complicamos mucho porque ejecutamos mucho y a veces queremos mostrar tanto proceso de pensamiento y entonces aburrimos a todo el mundo. Realmente es algo que los planners van aprendiendo con las herramientas, porque hay herramientas para eso. Doña Telma, dígame. ¿Cómo aplatanamos el insight? O sea, ¿cómo el insight es una verdad básica. El insight es una verdad que está ahí, una verdad es como que decir que el sanjuanero nunca tiene mala cara. Bueno, que los si el sanjuanero somos bueno todo. Bueno, esas son frases. Esas son frases que expresan una cultura. Pero donde... por ejemplo, vamos a asumir que tenemos un producto que sea un jabón líquido para el baño. Y que es para poner el baño con mucha espuma y todas las cosas. Ustedes saben que mientras uno pasa mucho más tiempo en el baño, en el agua, pues se le arrugan las manos y cosas y le quedan feísimas. Entonces, imagínate tú que
Eso es un insight. El que pasa mucho tiempo en el agua se le arruga. Esa es una verdad natural. Exacto. Sí. Y tú puedes de ahí desarrollar algo, obviamente. Pensé en esto porque hay muchos spas, hay muchas cosas, pero es una verdad. Es una verdad. No es solamente tú decir, hay gente que le tiene miedo al agua porque el agua no le gusta, la lluvia, quiero decir. Hay gente que piensa que se va a derretir con la lluvia. Entonces tú podrías perfectamente hablar de ciertas cosas para protegerte. O sea, si tú entiendes eso y tú lo conversas con un creativo y tú le dices, mira, la marca tiene estas posibilidades, esto puede pasar. Es el insider. Eso puede ser un insight. Es algo natural. También hay cosas mucho más elaboradas porque tú tienes que tomar en cuenta los detalles del consumidor relacionados con la marca, pero fueron cosas que se me ocurrieron. No me dieron ningún brief ustedes tampoco. Claro, eso es parte de la informalidad de la conversación. Ahí me llega un ejemplo que escuché sobre una campaña de Ogilvy, y era sobre el jabón Dove. Sí. Cuando él introduce el jabón Dove, 1/4 de crema humectante. Supongo que viene de un insight que le dejó saber que las personas se les resecaba la piel de alguna manera usando un jabón común. Y entonces el jabón Dove fue posicionado con ese... Como 1/4 de... Porque la piel es importante. Exacto. Entonces la piel es el órgano más grande que tenemos. Entonces imagínate tú lo que se invierte en cuidarlo. El planning te ayuda a un gran trabajo creativo, pero te ayuda mucho también a una comunicación adecuada con el cliente. Y el trabajo que se genera entre cliente, cuentas, creativos, planning, es sumamente interesante y dinámico. Una de las cosas que tenemos que hacer hoy en la publicidad, en nuestro contacto, es humanizarla. Humanizar esa relación que se tiene. Menos WhatsApp, menos Zoom. Automatización. Más conversación. Pero usted lo dijo, más humano. Humanizarlo. Claro. Humanizarla realmente. Y esas son cosas, por ejemplo, que a mí me llamaron mucho la atención en estos días en un webinar que hicieron de Cannes que se llama The State of Creativity. Hablaban de las cosas que los clientes y las agencias podían hacer para trabajar una relación. Humanizar las relaciones de los primeros. ¿Se ha dado el caso de algún planning descubierto por la agencia que ignora el ejecutivo de la marca? Sí, claro. El gerente de marca, tú dices, sí, perfectamente. Eso puede ocurrir todo el tiempo. De hecho, los planners son personas profesionales en los que el gerente de marca confía mucho y trabaja mucho de la mano. Porque a la velocidad que van los gerentes de marca con tantas cosas que tienen en su negocio, que tienen que ver, a veces de verdad sí, claro, necesitan ese partner. Necesitan ese partner. Y eso es una de las cosas que no se puede perder en nuestro negocio. El partnership con tu cliente no se debe de perder porque tu interés es el negocio de él y aportarle las cosas, las soluciones que se puedan tener, pero soluciones creativas. O sea, no es exactamente lo mismo que hace. Yo siempre digo en la agencia, a mí no me hablen de campañas de mantenimiento. Yo odio esa palabra. Esa palabra. Share image. No. Es que mantenimiento, si tú vas a hacer una campaña de mantenimiento, ¿para qué? Entonces no metas tu dinero en eso, renueva los derechos y haz lo mismo. Mantener las cosas, no. Ahora, si tú quieres una continuación de tu campaña, es diferente. Entonces tú tienes un concepto ya aprobado.
Pero eso soy yo, que soy un poco necia con lo de las palabras. O sea, yo soy muy... A mí me gustan las palabras. Okay. Entonces, me gusta que la gente se exprese. Con el término correcto. Con el término correcto. Tú pides mantenimiento. Tú eres un carro. Exacto. Hay que cambiar el aceite. No, el filtro. Exactamente. No. Bueno. Digo, llamando al cliente, te toca mantenimiento. Te toca mantenimiento. Vamos. Doña Telma, ¿y existen algunas campañas, algunos proyectos que la cautivaron y que quiera compartir con nosotros de manera especial? No sé. ¿Cuánto tiempo tú tienes? Tenemos una... Sí, porque, No hay problema. mírale el hombre. Nosotros lo dividimos en dos también. Se acabó parte 2. Mira, sí, yo he sido muy afortunada, realmente, porque he tenido de verdad la oportunidad de trabajar con muchos proyectos interesantísimos. Te voy a decir uno que es sumamente conocido y mucha gente lo vivió directamente, que fue Caminantes por la Vida. ¿Cómo así? Nosotros fuimos la agencia que junto con Mercasid sacamos adelante ese proyecto, y eso es uno de los proyectos más... Exacto, marcó toda. Esfuerzo promocional extraordinario. Sí. Yo creo que ese proyecto se esperaba cada año. Sí. Sí. Y cómo la población se identificaba con esa... Y el trabajo que hizo. El proyecto? Bueno, lo que pasa es que la Fundación Caminantes por la Vida, ya esa etapa de estas actividades gigantescas, ya eso pasó. Sí, la pandemia trastornó No, y mucho. antes aún así también ya había que entrar a otra etapa. Entonces, la Fundación Caminantes por la Vida sigue haciendo su trabajo, pero ya más con cosas más puntuales y orientadas. No, eso se ha convertido en una de las grandes ayudas para las fundaciones contra el cáncer. Ese es un proyecto que de verdad yo lo amo profundamente. Otro proyecto que volvemos a la parte humana de las cosas. Sí. Cómo tocaba la sensibilidad de cada quien, porque todos tenemos nuestros pacientes de cáncer. No, y sobre todo con las promociones, al que no se le salía una lagrimita. Había un equipo extraordinario de gente que trabajaba ahí en esto. Era un equipo grande, O sea, no éramos 3 gatos. Era un señor equipo. Esa es una de las campañas que más me ha gustado. Hay otra campaña que me encantó también y la conseguí en estos días. Es una campaña de Crisol Navidad que se hizo en el 98-99. El director creativo escribió una letra hermosísima y se fueron, camarógrafo, crew mínimo, a San Juan. La ejecutiva de cuenta habló con su abuela que vivía allá y 4 o 5 personas y filmaron un comercial que es un sueño. Se lo voy a enviar. Muy también. Interesante, sí. La música la hizo Manuel Tejada y la cantó Patricia Pereira. Wow. Eso es una cosa. Para mí es el non plus ultra de jingle hecho en este país. O sea, eso fue algo extraordinario. Yo lo veo y me emociono. Y todavía lo piden por YouTube. Lo piden. Cuando suben el comercial hay gente que lo pide. Eso es otra cosa que a mí me gustó muchísimo. Nosotros hicimos un trabajo con Verizon cuando comenzamos a trabajar con ellos, que era del Internet Flash, que cuando todavía era Verizon ya estaban cerca de convertirse en Claro y se hicieron casi eran comerciales de 1 minuto y medio casi, y al final pues la gente tenía que adivinar un poco por dónde venía. Y recuerdo aquella ciudad de Santo Domingo sin nadie en la calle y así como caminando. Entonces fue un proyecto muy lindo. Yoki Piñata. No sé si conocen ese caso. Ese es un caso sumamente interesante, hermoso. Ganó
EFI aquí en República Dominicana. El insight de ese trabajo es muy sencillo. Las piñatas las rompían dándole batazos. Sí. Entonces, eso, ¿qué le estábamos enseñando a los niños en sus cumpleaños? Violencia. Sí. Entonces, nosotros creamos una piñata que se abría con abrazos. Y entonces, cuando tú la abrazabas, se abrían y te daba los dulces. Entonces, esa fue para la marca Jockey, que tenía unos diseños de unos animalitos en el empaque, e hicimos piñatas de ese tamaño. Eso fue absolutamente muy novedoso, hermoso. Sí, muy el concepto. No, te digo que sí. Y me voy a ir entonces a uno bien reciente que para mí ha sido algo que nos ha hecho sentir sumamente orgullosos, que es el Salami Chip de Indubeca. Okay. Eso fue un trabajo extraordinario que hizo Indubeca. Todos saben que es una marca líder de embutidos. Súper especial. Súper especial. El que no ha sido súper especial no tiene. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Un cliente muy inteligente, muy valiente y con una gran visión toma la decisión de que quieren hacer cosas nuevas, orientadas hacia target más jóvenes, ven las distintas tendencias, se evalúan distintas tendencias internacionales y se comienza a trabajar en un nuevo producto orientado hacia el target más joven. Pasamos muchos meses. ¿Cuál es el concepto? Yo sé que vi algo. Pero no me acuerdo el concepto. Es el salami chip, el salami en fundita, salami en tostón. Entonces, ¿qué pasó? El señor Salami y la señora Tostón se casaron hace ya un tiempo y este año tuvieron a su bebé. Y su bebé es el Salami Chips. Pero el Salami Chips está ya como una nueva línea de producto y aquello fue un escándalo absoluto. Cuando nosotros hicimos el lanzamiento, el evento de lanzamiento, pues simplemente se hizo en el embajador para los clientes, los clientes de ellos, de la marca, de la empresa, algunos influencers, etcétera. Se hizo una transmisión en vivo, no live, pero se fueron transmitiendo con algunos influencers y eso fue una locura. La gente se puso loca buscándolo. Prácticamente acabaron con el stock en una semana, no había. A propósito de Indubeca, a mí me contó en una ocasión una anécdota el difunto Freddy Vera. Me dijo que en una ocasión él era muy amigo de don Pedro Rivera, muy amigo. Y en una ocasión él fue a la fábrica, venía de Santiago, cruzó a saludar a don Pedro. Y encuentra a don Pedro entrando en un Mercedes-Benz, unos salami en el baúl. Ya sabrán ustedes que con el humor de Freddy, eso le iba a llamar la atención. Y le dice, pero usted sabe lo que usted está cometiendo. Si la gente de Mercedes-Benz que usted está haciendo eso, le quita el carro. Y don Pedro, con esa inteligencia, digamos, silvestre, le dice, mira Freddy, si tú te pones a vender salami, jamás en tu vida haces un chiste. Importantizando el producto. Importantizando el producto. Jamás le olvidas un chiste. No, eso es increíble. Entonces vamos a decir de las últimas cosas que he trabajado, pero bueno, ha trabajado el equipo realmente, porque es todo un equipo que hay, claro, que trabaja cada una de estas cosas. O sea, me imagino que también obviamente el cliente es parte importante, los que clientes desarrolló el producto. Hay que pasársela por el centro. Los clientes, de verdad, un gran cliente y una gran agencia trabajando juntos es algo impresionante. Se llega muy lejos. Y realmente nosotros tenemos que entender nuevamente como comunicadores que la relación con el cliente es importante. Yo siempre decía, yo daba entrenamientos de brief, inclusive a los mismos clientes, y le decía a los ejecutivos que el brief es un documento escrito
tú haces así, te sientes un documento escrito, es lo más aburrido como que frío, hay. ¿verdad? Sí, frío, muy frío. Y lo más importante es el briefing. Sí. Claro. Tú sentarte a conversar con tu gerente de marca. Exacto, y conversar darle esa parte. Eso es, o sea, todo el tiempo y preguntarle. Y estuve en el súper y vi que tu producto está así, al revés. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? O sea, al final del día, la conversación y escuchar a tu cliente es lo mejor que uno puede hacer como profesional. Yo vi que destacan el hecho de que yo puse que el éxito se mide por la contribución que uno puede hacer a la industria, y yo soy una firme creyente en eso. El negocio de la publicidad llegará y se mantendrá tanto como lo permitamos los publicistas, y eso es algo que realmente tiene que ir modificándose, tiene que ir avanzando en cuanto a la contribución que uno hace. No es solamente que hoy en día las marcas tengan propósito. Tu marca puede tener propósito en medio ambiente, no, eso no es tanto, es la contribución que tú haces como publicista a tu marca, a tu negocio, a la comunidad, al país. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? A la cultura. Claro. A la cultura. Últimamente se ha publicado que el mercado actual tiende a preferir los productos y servicios que tienen, de alguna manera se expresan y se identifican con los problemas de la sociedad. Claro. Doña Telma, perdón. Yo tenía una última pregunta de mi parte. Yo sé que el tiempo es asesino, como dicen por ahí. Pero yo no quiero que doña Telma se vaya sin contestarme 2 preguntitas. Me dicen por ahí que usted solamente ha trabajado en una sola agencia. Sí. Pero habla muy bien de ella. Y la segunda es, que estuvimos hablando tras batidores allí. La agencia donde ella está es una de las agencias que le da importancia a los estudiantes. Yo quiero que ella me hable de esa cosita antes de que terminemos este asunto. Mira, vamos en orden. La respuesta es sí. Yo he trabajado en la misma compañía, no en la misma agencia. Ok. La agencia ha ido evolucionando permanentemente. Si no, nadie aguanta. O sea, eso es un punto. Segundo, nosotros dentro de las cosas que hacemos para los estudiantes, aparte que yo doy masterclasses cada vez que me requieren, eso me encanta, está el Link House. El Link House es una actividad que hace la región, Mullen Low, y se hace en toda Latinoamérica al mismo tiempo, y está dirigida a los estudiantes universitarios. Las universidades nos seleccionan a su mejor dupla, ¿no? En algunos países hasta seleccionan varias, pero nosotros por cuestión de espacio solamente le podemos aceptar 2 a cada universidad, y se le da un briefing, se le da un brief real con el cliente ahí presente. Y ese brief ellos tienen que trabajarlo, tienen 24 horas sin salir de la agencia. Sí. Interesante. Pero en la agencia hay equipos, o sea, nosotros le ponemos a ellos, le preparamos su área de trabajo, tienen sus Mac completas, y el que no maneja Mac, que diga que maneja, que se le pone también. Se le pone un equipo de asesores que va dando vueltas, que no pueden hacerle el trabajo, pero cada equipo tiene 4, y vamos a decir, se le llevan gente para que le dé una pequeña charla a las 12 de la noche. Buena contribución. Excelente experiencia. Y al otro día se van a su casa y regresan a las 8 horas a hacer una presentación al jurado. Se selecciona, se filma todo eso, se selecciona un ganador, una dupla ganadora, y se manda fuera
a competir en Latinoamérica. Sí, tengo la experiencia de algunos estudiantes de la UAS que le ha cambiado la vida, simplemente. Simplemente ellos dicen, profesor, gracias por elegirme a mí, y eso fue increíble. ¿Y hemos tenido dupla ganadora en esos sorteos, en esos concursos? Nosotros no. Mira, casualmente, bueno, no hemos tenido, duplas locales. Lo que sí han hecho las duplas ganadoras, las 2 duplas, es que se ha quedado una persona. Nosotros lo contratamos como pasante por 6 meses a los ganadores, y se le paga sueldo mínimo. O sea, no es de que te doy $1,000, porque no, se le paga sueldo mínimo. Y se ha hecho 2 veces, y en cada caso nos hemos quedado con una persona de la dupla contratado. Bueno, pues yo tengo mi última pregunta, doña Telma. Y es, simplemente acostumbramos a nuestros invitados a pedirles que den algún recomendación, consejo a esas futuras generaciones de publicistas, o a aquellas personas que están interesados en entrar a este mundo de la publicidad. Y nada, le pedimos que le des quizás alguna recomendación o consejo al respecto. Sobre todo que ella no estudió publicidad y se encontró de frente con la publicidad, y mira qué cosa. Amor a primera vez. Se dejó apasionar. Exactamente. Mira, la primera recomendación que yo le puedo dar a cualquier persona que quiera trabajar en la comunicación es que aprenda a escuchar. Que aprenda a escuchar. Eso es lo primero. Lo segundo es que adquiera cultura general. La cultura tiene muchas vertientes, pero no despreciar lo que viene de hace años para atrás. Cultura. Eso le va a dar pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que los va a ayudar a tener discernimiento para poder hacer mejores trabajos. Y por último, nunca jamás olvidarse que este es un trabajo con personas. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pub101.do.